Bienvenidos a este video tutorial acerca de lo que es la metrología automotriz. Vengo de parte del Instituto Tecnológico Álvaro García Linera y en este video les vamos a explicar todo lo que viene a ser la metrología automotriz, los tipos de metrología y los instrumentos los cuales utilizamos dentro del área automotriz. Bien, comenzamos. Vamos a empezar por una pequeña definición de qué es la metrología. La metrología se denomina prácticamente a la ciencia o aquella técnica que tiene por objeto el estudio de los sistemas, pesos, medidas, determinar ciertas magnitudes físicas. En su generalidad, pues trata de las medidas prácticamente. Y la medida es un proceso que realizamos cotidianamente aún sin estar conscientes de ello. Quizás muchas veces cuando vamos al mercado, cuando no sé si inconscientemente a veces compramos un kilo de arroz, de fideo, entonces esa medida o esa magnitud en la cual ponemos a un determinado objeto ya prácticamente viene a ser la metrología, la medida de cierto grado. Cuando compramos ropa, hagamos de cuenta, cuando compramos en tallas, o en el caso de los pantalones, compramos en talla 36, 37, es dependiendo a la medida de nuestra cintura. Entonces, a todo aquello a lo cual se le pone una medida o una magnitud, se denomina metrología. La clasificación prácticamente vamos a ver que se clasifican en tres campos sumamente fundamentales: el campo científico, el campo industrial y el campo legal. Vamos a ir desglosando uno a uno. En la metrología científica comprende básicamente la investigación que se encarga de marcar pautas para establecer los métodos de medición de los equipos y los padrones. La metrología científica prácticamente o generalmente se encuentra en los institutos, en aquellos institutos o laboratorios de países del mundo llamados Institutos Nacionales de Metrología. Ahí puede comprender muchas cosas, entre las que podemos destacar son la metrología, la cual se encarga de ver o de medir el clima, los grados centígrados en el cual nos encontramos en la Tierra, y determinar ciertos cambios dentro de nuestro ecosistema. Pasamos a lo que es la metrología industrial. Esta metrología se encarga de asegurar o de realizar mediciones necesarias para la fabricación de productos. Estas mediciones pueden ser necesarias para garantizar que ciertos productos fabricados estén en conformidad de las normas o sean las que estemos buscando quizá muchas veces. Entonces, prácticamente es sumamente importante también conocer lo que es la metrología industrial, que de alguna manera viene abocada más a lo que es nuestro contexto o el área a la cual nosotros nos dedicamos. La metrología legal. Esto ya va más allá de la amigabilidad con nuestro ecosistema y ciertos parámetros que siempre debemos de tener muy en cuenta. La metrología legal es la rama de la metrología que se ocupa de asegurar las mediciones relacionadas con la ley, el comercio y proteger al consumidor y al medio ambiente, obviamente. Entonces son parámetros los cuales tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de quizás realizar algún tipo de emprendimiento. También podría ser en nuestra área. Bien, las características de los instrumentos de medición. Prácticamente las características que todo instrumento de medición mínimamente tiene que tener los siguientes parámetros. Debe tener precisión, calibración, linealidad, magnificación, sensibilidad en muchos casos y estabilidad. Dentro de los instrumentos de medición tenemos los instrumentos de medición del tiempo, entre los cuales podemos encontrar el calendario, que consiste en el elemento creado con el propósito de llevar la contabilización del tiempo. La mayor parte de estos se llaman calendarios solares. Esto es porque toman referencia del periodo empleado por la Tierra para dar vuelta alrededor del Sol. Los cronómetros también es un elemento ubicado dentro de las categorías de los relojes, cuyo objeto consiste en la medición de fracciones mínimas de tiempo. Depende de lo que nosotros quizás vayamos a programar. Entonces, bueno, también tenemos el otro instrumento de medición con respecto al tiempo, el reloj, que es el término que se refiere al elemento capaz de medir el tiempo por medio de la división del mismo en horas, ya sea en horas, minutos
y segundos. Esas son las unidades también. Los instrumentos de medida de masa tenemos la balanza, el catarómetro y la báscula. La balanza es un tipo de palanca construida por brazos análogos, lo cual a través del equilibrio obtenido entre pesos de dos elementos permite la medición de masas, y muchas veces podemos realizar mediciones desde lo más mínimo hasta mediciones hasta cierto grado dependiendo a la capacidad la cual la balanza tenga. El catarómetro. ¿Qué es el catarómetro? Con este término se designa el instrumento capaz de medir ciertas concentraciones de gas teniendo en cuenta una comparación de conductividad térmica. Entonces, a diferencia de la balanza, aquí podemos medir ciertos gases. Aquí podemos ver en esta pequeña parte, pues se conecta prácticamente una manguera para poder medir la presión o el gas el cual vaya a introducirse dentro de nuestro catarómetro. La báscula es prácticamente algo similar a nuestra balanza, solo que con la diferencia de que quizás con respecto a medidas, pues este pueda soportar medidas aún superiores a las de una balanza. Ahora vamos a ver lo que son los instrumentos de medición de longitud. El muy conocido, la cinta métrica, o también lo conocen como la wincha. También se podría considerar dentro de esta pequeña familia el flexómetro. Otro de los instrumentos de medición que para nosotros en el área automotriz es sumamente importante, el calibrador. En este caso podemos ver un calibrador pie de rey o un vernier, que también de aquí a en los próximos temas vamos a ir avanzando y vamos a conocer más a profundidad este instrumento. Otro instrumento que tenemos también para realizar las mediciones de longitud, la regla graduada. Y otro instrumento que también es sumamente utilizado dentro del campo automotriz, el micrómetro. Entre los instrumentos de medición de la velocidad tenemos el velocímetro y el anemómetro. El velocímetro prácticamente, el objetivo del velocímetro es simplemente realizar la medición de la rapidez llevada a cabo por un vehículo. Muchas veces podemos ver velocímetros dentro de lo que es el tablero de nuestro automóvil, en el caso de las motos lo propio, dentro del tablero. Y un anemómetro. El anemómetro es aquel instrumento capaz de medir la velocidad del viento, de esta manera, de alguna manera predecir, ¿no?, muchas veces lo que pueda ocurrir. Entonces, a diferencia del velocímetro, el anemómetro nos ayuda para poder medir la velocidad del viento. Los instrumentos de medición de temperatura. Entre los instrumentos de medición de temperatura podemos considerar dos: el termómetro y el pirómetro. El termómetro es aquel instrumento que nos ayuda para conocer la temperatura de un cuerpo determinado. Eso ya lo conocemos prácticamente. Y a pesar de las escalas utilizadas son variadas. La más divulgada es en grados Celsius o grados centígrados. En el caso del pirómetro, a través de este instrumento es posible tener conocimiento acerca de la temperatura de una sustancia, con la ventaja de que no es necesario establecer contacto con la misma. Suelen medir temperaturas que suelen pasar inclusive los 500 grados Celsius. Entonces, de alguna manera es similar a un termómetro, con la diferencia de que el termómetro sí es necesario introducirlo o que el termómetro esté en contacto con lo que nosotros queremos medir, o a lo que nosotros queremos medir la temperatura, a diferencia del pirómetro, que a cierta distancia se puede también realizar las mismas mediciones. Entonces también podemos ver lo que son los instrumentos de medición de precisión. Aquí tenemos lo que es el barómetro y el manómetro. Muchas veces el barómetro nos ayuda a medir la presión, la cual quizá puede contener ciertas herramientas. Se utiliza mucho en el área del inflado de llantas, de la presión la cual quizá contiene, o la presión la cual ejerce muchas veces los motores también. Y también el manómetro, que nos ayuda también. Muchas veces podemos ver este instrumento dentro de lo que son las compresoras, cuando queremos ver a qué medida exactamente están cargadas con aire, y dentro de los neumáticos automotrices también podemos ver, nos sirve para medir este tipo de instrumentos
de medición. Ahora que ya viste lo que es los instrumentos de medición y en la introducción a la metrología automotriz, pues queda en nosotros el poder explorar y conocer más acerca de estos instrumentos. Te espero en una próxima oportunidad.